Hola, ¿cómo están? Pues nuevamente con un aporte para su uso día con día. En esta sesión o en esta enseñanza vamos a ver la función VLOOKUP, que es una de las más utilizadas en el trabajo con información. ¿Sí? Es una función que la pueden utilizar bastante en el día a día. En español, esta función buscar V, la cual nos va a ayudar a poder hacer relación de datos. Si ustedes trabajan con información, seguramente la van a necesitar. Entonces pongan mucha atención en los casos que vamos a estar aquí mostrando. ¿Sí? Antes de comenzar, queremos invitarlos a que puedan suscribirse por ahí a nuestro canal, en donde van a poder tener más videos de diferentes herramientas, diferentes fórmulas, funciones que pueden utilizar en el día a día con Excel. ¿Sí? Podemos ver incluso desde cómo utilizar un dashboard en Excel, un modelo gráfico en donde pueden hacer diferentes análisis de información, ¿sí? E incluso en el video viene la descarga del archivo en la descripción para que puedan utilizarlo directamente, que podamos ver temas de cómo solucionar problemas con fechas en Excel, ¿no? Cómo podemos resolverlos ahí, ¿no? Ya que es un tema importante. Entonces, ahí en nuestro canal, activen la campanita para que se enteren de las notificaciones y suscríbete al canal para que estés por ahí al tanto de todos los videos que vamos subiendo. Entonces, el día de hoy vamos a ver VLOOKUP, ¿sí? Primeramente, esta función, ¿por qué es V? Porque es vertical, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta función? Hace una búsqueda vertical. Y les adelanto que también existe la función HLOOKUP o búsqueda horizontal, que ya lo veremos en otro video. Tiene 4 argumentos esta función VLOOKUP, que primeramente es el valor que nosotros vamos a buscar. ¿Para qué nos ayuda esta fórmula? Cuando te piden traer el precio de algún producto, por ejemplo, que te manda algún proveedor y tú lo tienes que comparar contra lo que tú tienes en tu fuente de datos, ¿sí? Sin embargo, para no estar haciendo búsquedas o no utilizar el control find, por ejemplo, control, en mi caso control F, control find o control buscar, ¿sí? Para no hacer este tipo de búsquedas vamos a utilizar la función VLOOKUP. La primera parte de la sintaxis es el valor que yo estoy buscando, ¿sí? De una manera más sencilla. Segundo, ¿en qué tabla de información? Eso quiere decir en qué archivo lo voy a buscar o en qué hoja de Excel o en qué tabla, quizás dentro de la misma hoja en donde esté trabajando. Después vamos a poner el tercer argumento, obviamente cada uno de ellos separados por coma. El tercer argumento que nos dice el número de columna en donde se encuentra el dato que necesitamos. Número de columna, regresar. Y por último, un valor lógico verdadero o falso, que nos va a decir acerca de la coincidencia del valor que estamos buscando. Si yo estoy buscando el valor, el número 1, quiero que sea exactamente el número 1. Si yo quiero que sea exacto, voy a tener que usar la parte falsa de la función del VLOOKUP. Si lo ponemos aquí, VLOOKUP, ustedes podrán ver que tenemos la parte del qué voy a buscar, en qué tabla, el índice de columna, número de índice de columna y por último un rango verdadero o falso, ¿sí? Muy bien, vamos a analizar este primer caso, esta primera demostración, ¿sí? En donde yo tengo un código de un producto, ¿sí? Yo quiero saber su descripción y cuál es su precio, pero la información la tengo en esta tabla que aparece aquí abajo, ¿sí? Trae el código, trae la descripción del producto y trae el precio, ¿sí? Ahora, al hablar de la función VLOOKUP o buscar V, es porque decimos que es vertical, es decir, lo hace en este sentido, en este orden, de arriba hacia abajo. Es importante mencionar que la búsqueda la hace de arriba hacia abajo, como está en esta flecha en azul, ¿sí? Eso quiere decir que cuando este valor, que es el valor buscado, el F90, ¿sí? Lo viene y lo encuentra aquí, ¿sí? Va a ser, independientemente de que lo tengamos repetido, el primer valor buscado siempre va a ser el que nos va a traer como coincidente, ¿sí? O los datos que necesitamos. No importa si está repetido, siempre va a ser el primero. Eso es algo importante que tenemos que considerar, ¿sí? Por lo tanto, si yo estoy buscando el valor de F90, voy a poder usar la función VLOOKUP, la cual vamos a aumentar aquí. Vamos a tener igual VLOOKUP. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Pues es la celda donde se encuentra esa palabra o ese código F90, ¿sí? Que igual aquí lo voy a tener referenciado a la celda B7. Es el valor buscado. Después me dice mi sintaxis que es en qué tabla.
pues la tabla es esta que tenemos aquí abajo, ¿sí? Ahora, si yo estoy buscando el código F90, yo debo de empezar a seleccionar en donde voy a encontrar ese código. Yo no puedo empezar a seleccionar la información a partir de aquí, ¿sí? Porque la primera columna que yo seleccione siempre será la columna donde va a buscar el código. Por lo tanto, esta deberá ser siempre la primera columna, ¿sí? No importa que estemos en la columna C, en la B o en la A, es en la primera columna de la tabla. Y ahora, esta tabla está conformada de 1, 2, 3 columnas, ¿sí? Son 3 columnas las cuales nos van a ayudar a poder identificar cuál es el número de índice de columna que necesitamos, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí ya que se selecciona desde C15 hasta E19. Es el rango de información. Ahora, si nos están pidiendo el producto, es decir, la descripción, ¿en qué columna numéricamente se encuentra? Yo aquí voy a poner coma. Yo sé que a partir de esta columna, esta es la 1, esta es la columna 2, ¿sí? La búsqueda va de izquierda a derecha. Entonces, yo necesito la descripción, por lo tanto, en mi función voy a poner el número 2, que es la columna que necesito, ¿sí? En esa columna va a encontrar el dato que requiero. Y por último, veamos este pequeño detalle. Dice, verdadero para una coincidencia aproximada y falso para una coincidencia exacta. Por lo tanto, yo quiero que ese valor de F90 sea exactamente igual al que esté buscando aquí, ¿sí? Entonces, vamos a usar falso. O hay gente que también utiliza el código 0. Para Excel equivalen a lo mismo, ¿sí? Cerramos paréntesis y ya tengo los 4 argumentos, ¿sí? ¿Qué voy a buscar? El valor buscado. ¿Dónde? ¿En qué tabla? ¿En qué columna se encuentra el dato que estoy buscando? En la 2. Y por último, un valor lógico que me va a decir la coincidencia exacta. Voy a dar Enter y ya tengo la descripción para el código F90. Efectivamente, su descripción es el librero. Y si quiero saber el precio, pues bueno, tendré que realizar nuevamente un VLOOKUP, una búsqueda vertical, VLOOKUP, o en español, buscar V. El orden de la sintaxis en español es exactamente igual. Voy a buscar este valor, pero ahora en lugar de usar la referencia de F90, voy a ponerlo como una cadena de texto. Cuando vamos a utilizar una cadena de texto, siempre vamos a usar las comillas, ¿sí? Esto también es válido. Ahorita lo vamos a modificar. F90 es el valor buscado, ¿sí? ¿En qué tabla? Nuevamente me dice, ese es el valor a buscar. ¿En qué tabla? En la misma tabla. Ahora, nuevamente les comento. Yo debo de empezar a seleccionar en donde voy a encontrar ese valor buscado. Por lo tanto, el F90 sé que lo voy a encontrar aquí. Empiezo a seleccionar aquí, en este rango de información. No importa si yo selecciono a partir de la segunda fila, sin incluir el encabezado, porque al final de cuentas, aquí en esta celda no voy a encontrar el F90. Por lo tanto, puedo seleccionar estos datos de aquí. ¿Sí? Mi rango ahora es diferente, pero sigue siendo útil esta tabla, ¿sí? Y para el precio, numéricamente, ¿en qué columna se encuentra? Ya no es la 1, ni la 2, sino la columna 3. Aquí va a encontrar el precio. Por lo tanto, coma, voy a usar la columna 3. Y por último, la coincidencia la quiero exacta. Y le vamos a poner Enter, ¿sí? La desventaja de utilizar aquí una cadena de texto al poner F90 es que si yo aquí quiero buscar otro código como el A23, ¿sí? Va a cambiar la descripción, pero no va a cambiar el precio, ¿sí? Para A23 debería ser la lámpara, que vale 798 pesos. Por lo tanto, le voy a dar F2. Esto no me ayuda. Siempre es más recomendable utilizar la referencia de la celda B7, ¿sí? Entonces, de esta forma, B7 y en esta fórmula B7, ¿sí? Por lo tanto, ya no nos preocupamos de la referencia que estamos buscando. Entonces, ¿cómo es la búsqueda de la función VLOOKUP? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿sí? De esta forma vamos a poder traer los datos, ¿no? Muy bien. Siguiente caso. Tenemos ahora este ejemplo en donde tenemos acentos, como el nombre Lulú, ¿sí? Y yo quiero saber de Lulú cuál es su calificación. Y yo tengo aquí mi tabla donde viene el nombre del estudiante y viene la calificación. Yo aquí tengo Lulú con acento. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una búsqueda vertical y le digo que busque el nombre de Lulú sin acento y como cadena de texto, coma, lo va a buscar en esta tabla y como voy a buscar el nombre de Lulú, debo de empezar a buscar en la columna donde lo voy a encontrar. Selecciono la tabla, columna 1, numéricamente,
columna 2 numéricamente. ¿Sí? Esa es mi tabla, mi rango de información. La calificación se encontraría en la columna 2, por lo tanto lo ponemos. Y por último, queremos la coincidencia exacta. Usamos la palabra false o falso en español. ¿Sí? Es importante no equivocarnos con eso. Si estamos trabajando con la función en español, buscar V, tenemos que poner aquí falso. Enter. Y no va a encontrar el nombre. ¿Por qué? Porque la coincidencia la estamos buscando exacta, ¿sí? No importa que se parezca la palabra o el nombre, si no tiene ese acento, no lo va a localizar, ¿sí? Entonces, yo para empezar, voy a reemplazar esto. Si yo le pongo aquí el acento Lulú, ahora sí existe ese nombre en esta lista o en esta columna, lo va a encontrar y me va a decir que Lulú tiene una calificación de 86, ¿sí? Pero nuevamente, volvemos a el caso en el que será mejor referenciarlo a una celda como esta. B22 es el valor a buscar, independientemente de qué valor tengamos ahí. Le voy a dar Enter. ¿Sí? Ahora, si yo quiero buscar a José, lo tecleo, doy Enter y ya tengo su calificación. Esta función nos ayuda a poder tener reportes dinámicos, a poder hacer archivos mucho más atractivos para el día a día, para poder ofrecer al cliente cuando estamos trabajando con información. ¿Sí? Si yo quiero poner aquí el nombre de Carlos, calificación es 14. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el caso 3, en donde tenemos ahora pues un número como el valor a buscar, el número del estudiante, digamos la matrícula, o hablemos del el número de un producto del que quizás estemos haciendo referencia. Pero en este caso vamos a hablar de un estudiante, cuál es su ingreso, cuál es su fecha de ingreso, cuál es su graduación, ¿sí? Fecha en la que se gradúa, y por último, cuál es su matrícula. Esa información la vamos a encontrar en esta tabla, que pudiera estar en otra hoja, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se vería de una pestaña a otra o cómo se ve de un documento a otro, ¿sí? Entonces yo tengo aquí el número del estudiante. Voy a hacer, para traer el ingreso, yo ya sé que si este es el número, aquí voy a encontrar el número del estudiante, esta es la columna 1, 2, 3. Ya sé que en la columna 3 voy a encontrar la fecha de ingreso, ¿sí? Por lo tanto, empiezo mi función VLOOKUP, valor a buscar, coma, ¿en qué tabla? En esta. Empezando a buscar a partir de la columna número de estudiante, que es donde encontraríamos ese número, y selecciono todo el rango de datos de una vez, porque me pueden pedir la matrícula, la graduación, etcétera, ¿no? Aquí tenemos separado en año, mes, día. Entonces ya tengo mi rango de información de B45 a I55. ¿En qué columna se encuentra el dato de la fecha de ingreso? Columna 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Lo ponemos. Y por último queremos la coincidencia exacta. Enter. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? ¿Por qué veo esto aquí? 41,000. Ah, bueno, porque no tiene un formato de fecha. Hay un video que se llama Solución Problema de Fechas, donde mencionamos un poquito acerca de cómo trabajar con las fechas, con los formatos distintos, ¿no? Por lo tanto, solamente voy a seleccionar esta celda y le voy a poner aquí short date o fecha corta. Ahora sí lo puedo ver correctamente, ¿sí? Lo siguiente es, vamos a ver la fecha de graduación, cuándo se va a graduar. Voy a hacer el VLOOKUP. Pero bueno, para no estar haciendo el VLOOKUP varias veces, yo voy a anclar el valor, ¿sí? Para poder copiar la fórmula hacia acá. Esto sería un error si yo lo quiero hacer, ¿sí? Para eso necesito dominar primeramente el símbolo de anclaje, el símbolo de moneda, ¿sí? Para esto también es importante que lo dominemos, porque en todas las fórmulas que veremos más adelante y en todas las fórmulas que se ven en Excel, cuando tú quieres copiar se requiere. Si no dominas bien el anclaje o cómo fijar o convertir en absoluto los valores, te recomiendo que veas este video que tenemos por aquí de cómo fijar celdas en Excel cuando copias. Es importantísimo. Es el símbolo de pesos el que vamos a usar, ¿sí? Te recomiendo que lo veas. Es un video muy cortito, pero vienen ahí unos ejemplos para poder realizarlo sin ningún problema. Por lo tanto, como yo ya sé que este valor de aquí lo voy a mover hacia abajo, ¿sí? Y no quiero que se me mueva, lo voy a anclar. B37 no se me mueva. Y nuevamente voy a fijar el rango de datos. Columna fila, columna fila. Copio los valores. ¿Sí? Ahora sí tengo la graduación. Vamos a ver si es cierto, porque yo aquí ahora, para la fecha de ingreso, es la columna 3. ¿Por qué me está repitiendo el mismo dato? Bueno, porque la fecha de graduación no está en la columna 3. ¿Sí? Copié la fórmula. Pueden ver aquí en la barra de fórmulas que no cambia nada en ninguna de las tres.
Entonces, ya no es la columna 3, sino la 7. ¿Sí? Entonces, aquí activamos la celda con F2. Lo único que tengo que cambiar es la columna. Ya no es la 3, sino la 7. Enter y listo. Ahora sí, sé que por ahí este estudiante, el del número 5, César Augusto, ¿sí? Concluye el 30 de julio del 2015. Y esta sería su matrícula, 967. La matrícula igual, F2, ya no está en la columna 3, está en la columna 8. ¿Sí? Nuevamente les recuerdo, si no dominan el tema de anclaje, van a batallar un poquito ahí cuando quieran copiar fórmulas. Aquí nuevamente, ya no es, la matrícula no es un formato de tipo fecha, es un formato general o numérico. Por lo tanto, le cambiamos el formato. ¿Sí? De esta forma, trabajar VLOOKUP con los valores absolutos o con el símbolo de moneda, no importa el país en el que estemos, nos va a ayudar bastante. ¿Sí? Ya tengo ahí los 3 datos que estoy buscando. Si yo quiero ver el del código 1, ¿sí? Pues me va a decir que Aura María ingresó el 26 de septiembre del 2013, correctamente, termina el 26 de julio, ¿sí? 2015, y su matrícula es la 54766. Ahora, viene un caso interesante, ¿sí? Un caso en donde tenemos una concatenación de valores a buscar para poder realizar un VLOOKUP. ¿Sí? Digamos que tenemos esta tabla, ¿sí? Ya sabemos que el VLOOKUP busca de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿verdad? Bueno, tenemos esta tabla en donde tenemos aquí la nomenclatura quizás de algún estado, de algunos de los estados de México, como Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo, Nuevo León nuevamente, Coahuila, ¿sí? Y tenemos municipios, ¿no? Que son jerárquicamente más pequeños que un estado, ¿sí? Monterrey, que corresponde a Nuevo León, Reynosa, que corresponde a Tamaulipas, etcétera. Cancún, Guadalupe, que corresponde a Nuevo León, y Saltillo, que corresponde a Coahuila. Y yo tengo aquí un índice concatenado, que es la concatenación de B67 y un guión y una C67, perdón, en la celda C67. Es la concatenación de estas dos. Nuevamente, si ustedes no dominan el tema de la concatenación, ¿sí? Tenemos un video para que ustedes puedan aprender esto muy rápido, cómo unir varias celdas, perdón, cómo unir varias celdas en una, número, texto, etcétera, ¿no? Porque depende mucho de eso. Es este video que tenemos por aquí. Unir varias celdas en una. Nuevamente les recuerdo para que lo aprendan y no batallen con esto. ¿Sí? Yo tengo aquí los estados, municipios, el índice concatenado y tengo el impuesto que quizás se pagaría por un negocio a lo largo de su vida, ¿no? A lo largo de 20 años, no sé. Son los impuestos pagados. En un estado de Nuevo León, en Monterrey, por ejemplo, tendría que pagar 903,000 pesos. Pero en Nuevo León, en otro municipio como Guadalupe, tendría que pagar menos, 477,000 pesos. ¿Sí? Entonces, varía. Muy bien. Ahora yo tengo aquí, me preguntan, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? Sí, yo tengo el estado de Nuevo León y Guadalupe, pero aquí yo tengo algo interesante. Tengo validaciones de datos, ¿sí? Que ese es un tema que mencionaremos en otro video para que no lo pierdan por ahí de vista. Yo aquí voy a introducir los estados. Solamente me permite poner los estados. Aquí solamente me permite poner los municipios que tengo en la segunda columna. ¿Sí? Este es el input o los datos de entrada. Y yo aquí tengo el índice concatenado, unido nuevamente. Y aquí yo quiero saber los impuestos. Entonces, si yo quiero saber cuántos impuestos voy a tener que pagar en este estado y en este municipio, pues bueno, ya lo veremos. Pero quizás puede ser en Nuevo León, no en Guadalupe, sino en Monterrey. Y ahí el índice es diferente. Ahora es NVL Monterrey, Nuevo León Monterrey, que sería esta línea de aquí. Entonces, con esta nosotros hacemos una búsqueda vertical dinámica, ¿sí? Utilizando ya las validaciones de datos. ¿Sí? Entonces voy a introducir mi función VLOOKUP. ¿Sí? Esta función VLOOKUP le voy a decir que va a buscar este valor, porque ya es la concatenación del estado guión ciudad, el valor a buscar, coma, ¿dónde lo va a buscar? En esta tabla. Ahora, nuevamente, como yo estoy buscando el índice concatenado de Nuevo León Monterrey, o estado guión ciudad, no puedo seleccionar a partir de aquí, porque jamás voy a encontrar este índice. Tengo que empezar aquí. Esta sería la columna 1 y esta sería mi columna 2, ¿sí? Independientemente de que esta tabla tenga 4 columnas, el rango que yo estoy seleccionando es columna 1, columna 2, ¿sí? Recuerden que el número de índice es de las columnas seleccionadas, no de la tabla. Muy bien. Entonces, si yo quiero los impuestos, va a ser la columna 2. Ya tengo mi rango de datos, coma, 2, coma. Por último, ponemos la palabra falso
porque va a ser la coincidencia exacta. Enter y listo. Ahora yo tengo aquí un caso dinámico de variables, ya no es nada más una la que estoy buscando. Realmente es la concatenación de dos, que bien esta concatenación la pudiera poner aquí y funcionaría, ¿sí? Ahorita vemos ese caso, que es un poquito más complejo. Bien, yo tengo aquí Nuevo León, pero si yo quiero ver, vamos a ver si existe la combinación de Tamaulipas, Monterrey. Tamaulipas, Monterrey no existe, ¿sí? Tamaulipas aquí está, pero no tiene con Monterrey. Por lo tanto, solamente está Tamaulipas, Reynosa. Sería Tamaulipas, guión, Reynosa, ahí está. 533,000, lo cual es correcto, ¿sí? Ahora, es interesante que este es un tipo de error muy común. Cuando ustedes vean este tipo de error, no quiere decir que tu fórmula esté mal, es que el dato no fue encontrado, ¿sí? Hay otro tipo de error en donde nos vamos a dar cuenta ahorita que nuestra fórmula sí está efectivamente mal, ¿ok? Entonces, por lo tanto, esta coincidencia no existe. Ahora, esta concatenación que yo tengo en esta celda, como les decía, yo la puedo tener directamente en la fórmula, aquí, ¿sí? Reemplazaría esto. Pero bueno, si no han visto aún el tema de concatenación, les recomiendo ver primeramente el video que ahorita les mencionaba, que tenemos ahí en nuestro canal, y después poder hacer esa concatenación. Entonces yo ya tengo aquí, si quiero ver vamos a ver, un estado más, Coahuila. La combinación de Coahuila-Monterrey no existe, pero Coahuila-Saltillo sí. Yo tendría que pagar Coahuila-Saltillo 763,000. Entonces, esta es una búsqueda vertical, ¿sí? Con un índice concatenado. No directamente, sino de manera externa, ¿sí? Muy bien, ahora yo les mencionaba, ¿qué pasa si yo aquí le digo que me traiga el dato de la columna 3? ¿Qué tipo de error voy a tener? Pues es un error de referencia, porque le estoy diciendo en esta fórmula que el dato que quiero está en la columna 3, pero la tabla solamente tiene 2 columnas, ¿sí? No puedo decirle que me traiga el dato de la tercera columna que estaría aquí, ¿sí? Si yo quiero que esto sea funcional, yo tendría que extender el rango de datos desde la columna D hasta la F, ¿sí? Que sería de aquí, perdón, de la D, E, F, para poder incluir la tercera columna, sería 1, 2 y 3, ¿sí? Pero no es el caso. Pero si yo requiero eso, pues simplemente modifico. Ahora quiero que mi columna, mi rango de datos llegue hasta acá. Si no, vamos a tener un tipo de error de referencia. Este sí nos indica que nuestra fórmula está mal, ¿sí? Que tenemos un dato ahí incorrecto. Lo voy a dar deshacer, control Z y listo, ¿no? Ahora, ¿cómo se verían estos datos? Voy a llevarlos a una hoja nueva. Si yo tengo mi tabulación en otro archivo, ¿sí? Si yo lo tengo acá. Este es el libro 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer un VLOOKUP hacia a un archivo que no está, o hacia una hoja que no está en este documento? Voy a realizar el VLOOKUP. Solamente quiero mostrarles las diferencias que tiene. Este es el dato que voy a buscar, coma. ¿Dónde lo voy a buscar? Espacio. Voy al archivo que acabo de crear, libro 2, y debo de empezar a seleccionar a partir de esta columna, porque aquí voy a encontrar ese valor, y ya no es la columna 1, dijimos, sino la 2, la que requiero. Y aquí en la barra de fórmulas ya vemos algo interesante, que ya nos está marcando que es el libro 2 en la hoja 1. Efectivamente que esta es la hoja 1. Coma, el dato de la columna 2. Y por último, falso. Yo no necesito regresar al otro archivo para estar tecleando mi fórmula, porque en automático estoy haciéndolo en la otra hoja. Le voy a dar Enter y listo, ¿sí? ¿Qué cosas diferentes tiene aquí la fórmula? Pues bueno, que ahora me indica en qué documento está estos datos de aquí, ¿sí? Me dicen que en el libro 2, en la hoja 1, en el rango desde E4 hasta F8, es donde tengo mis datos o mi tabla, ¿sí? Ahora, algo interesante es que aquí en automático me pone el símbolo de pesos para que tú no te equivoques. Es algo interesante que pone Excel directamente, que no lo hace cuando tú trabajas de una pestaña a otra, ¿sí? Aquí tengo la hoja VLOOKUP y aquí tengo nuevamente la tabla. La voy a pegar aquí, ¿sí? Ahora, vamos a llamarle hoja 2, ¿sí? Muy bien, voy a hacer el VLOOKUP. Este valor voy a buscar, coma, ¿en qué tabla? Pues bueno, la tabla está en la hoja 2, la selecciono,
le digo que busque a partir de esta columna la segunda, coma 2, y aquí lo podemos ver en la barra de fórmulas, coma, falso, enter, ¿sí? Sin la necesidad de regresar. Aquí la diferencia es que me dice que es en la hoja 2, no me dice el nombre del archivo porque está dentro de este archivo, en el rango desde F3 hasta G8, pero no me puso el símbolo de pesos, ¿sí? Entonces, es un caso en el que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay otros temas por ahí de VLOOKUP que vamos a mencionar más adelante, cómo trabajar el VLOOKUP con fechas, porque es importante tener cuidado con ese cuando haya un dato que pueda estar repetido, pero lo importante es la fecha. Bueno, pues primeramente debemos de tener un ordenamiento según lo más actual, o si queremos lo más antiguo, arriba, etcétera, ¿no? Entonces, estos casos son importantes, ¿sí? Recalcando por ahí nada más, es el valor a buscar, la tabla donde vamos a encontrar la información, en qué columna se encuentra el dato que quiero, y por último el valor lógico falso, si la coincidencia quieren que sea exactamente igual, ¿sí? Tengan por ahí, pongan especial atención cuando van a copiar información, una fórmula VLOOKUP y su información está en otra pestaña, porque si no está anclado con el símbolo de pesos, con el símbolo de moneda, perdón, vamos a tener un problema. Pero si estamos trabajando entre diferentes documentos, pues bueno, nada más tengamos la precaución de validar nuestra fórmula, ¿sí? Si tienen alguna duda o comentario, por favor déjenlo ahí en la parte de abajo, en los comentarios. Vamos a tratar de aclarar sus dudas. Y pues bueno, no olvides por ahí de suscribirte, darle like al video si te gustó, de compartirlo si tienes compañeros que pueden necesitarlo. Y pues bueno, nos vemos en una próxima sesión. Que tengan un buen día. Hasta luego.